Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María diste a la humanidad los tesoros de la salvación eterna, ayúdanos a sentir la intercesión de la Virgen Madre, de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, autor de la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos que cuando vayan a bendecir a los israelitas digan las siguientes palabras: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te muestre su rostro radiante y te trate con bondad, que el Señor vuelva a ti sus ojos y te conceda la paz. Cuando ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bendícenos, Señor, y danos la paz. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Bendícenos, Señor, y danos la paz. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Bendícenos, Señor, y danos la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo fijado, envió Dios a sus hijos, que nació de una mujer y se sometió a la ley, para rescatar a los que vivíamos sometidos a la ley, y para que fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que somos hijos es que Dios nos envió el Espíritu de su Hijo para que viva en nuestro corazón. Ese Espíritu es el que nos hace clamar: Abba, Padre, de manera que ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te hace heredero. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel, se fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niñito acostado en la pesebrera. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca de ese niño. Y todos los que lo oyeron se quedaron admirados de lo que los pastores les contaron. María, por su parte, conservaba todas estas cosas en el corazón, pensando qué significaban. Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. 8 días después, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, porque era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En estos días de comienzo del año, final del año y comienzo del otro, es muy frecuente escuchar una canción que se hizo popular en los años 60, que decía Año Nuevo, Vida Nueva. Y eso se convirtió como en una especie de eslogan que todo el mundo repite, pero en realidad Año Nuevo es calendario nuevo. La vida nueva no la decide el sol con sus vueltas, ni la tierra con las suyas alrededor del sol. La vida nueva la decide cada uno de nosotros. Y no solo la vida, también la convivencia con los demás. En algunas oportunidades yo he escuchado a algunas personas que me dicen: Padre, yo quiero que vaya a mi casa para que le haga un exorcismo a esa casa, porque ahí todos vivimos discutiendo y peleando. Y yo les digo, el problema no es de la casa, el problema es de los habitantes de la casa, que no saben convivir. Bueno, nosotros podemos caer en la falsa ilusión de que se acabó el año 2020 y se acabó la pandemia y se acabaron nuestras aflicciones, se acabaron nuestros problemas y ahora sí viene lo bueno. Es un engaño. Eso es un engaño. Nosotros necesitamos aterrizar. Y precisamente el mensaje que nos trae la fiesta que estamos celebrando hoy nos ayuda mucho en eso. Lo primero que encontramos es una promesa de Dios. La promesa de Dios, quien lo creyera, es el dinamismo que mueve a la humanidad, incluso para aquellos que no conocen esa promesa, porque Dios se aseguró que su promesa estuviera en nuestro propio ser. Y entonces, cuando nosotros sentimos ese deseo incontenible de vivir, cuando nosotros sentimos ese anhelo de libertad, estamos guiados por la promesa de Dios. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, la libertad y la vida. Se lo dijo en los términos en que Abraham podía entenderlo: te daré una tierra y una descendencia numerosa. Era lo que Abraham podía entender en ese momento, y Dios se acomoda al modo de comprender nosotros. Pero la promesa de Dios es la libertad y la vida. Y con eso es con lo que Dios nos bendice. Bendecir, cuando es Dios el que lo hace, significa dar vida y la capacidad de transmitir esa misma vida. Fijémonos que en el relato de la creación, cuando Dios crea los seres vivientes, los bendijo y les dijo: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Es esa bendición la vida y al mismo tiempo la capacidad de transmitir la vida. Pero nosotros los seres humanos hemos aprendido que la vida no consiste simplemente en la generación biológica. Transmitimos vida cuando damos alegría, cuando infundimos esperanzas, cuando a las personas las hacemos sentir valoradas. Transmitimos vida cuando ofrecemos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los demás. Transmitimos vida cuando amamos.
Y justamente ese amor es el que concede libertad. Fijémonos, un niño que no se siente amado, que no se siente tenido en cuenta ni importante para sus padres, es un niño apocado, reprimido, acomplejado. En cambio, un niño que se siente amado por sus padres es un niño espontáneo, libre y feliz. Esa promesa la escribió Dios no en los libros, sino en nuestros corazones. Y cuando Él da las indicaciones de cómo hay que bendecir, lo que da a entender es justamente eso. Hay que bendecir recordando la promesa de Dios. Pero para que esta promesa se pudiera cumplir, era necesario que la humanidad, como dicen las señoras cuando están cocinando, que la humanidad diera punto, que la humanidad alcanzara un cierto grado de madurez. El apóstol lo plantea en los términos de la cultura de aquella época y dice: cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer y sometido a la ley. Es un ser que tiene vida humana, nacido de mujer, pero es un ser que nace condicionado, sometido a la ley. ¿Y cuál es la misión del Hijo? Rescatar a los que están sometidos a la ley. Rescatar es hacer libres. Rescatar a los que estaban sometidos a la ley para hacerlos hijos adoptivos de Dios, para darles vida divina. Ahí tenemos las dos dimensiones. Rescatar es dar libertad. Hacer hijos adoptivos de Dios es dar una nueva vida. Pero esto tiene su exigencia, y es que ya nosotros dejamos de ser esclavos para poder vivir en libertad y recibir la herencia del Padre. En aquella época, los hijos menores se equiparaban a los esclavos. Cuando los hijos llegaban a la mayoría de edad, entonces podían disponer de su libertad y al mismo tiempo tenían la capacidad para recibir la herencia de su padre. Y la herencia de Dios para nosotros es su más precioso tesoro, y ese tesoro es la vida. Por eso hace mención del Espíritu Santo. Fijémonos cómo lo dice: la prueba de que somos hijos, la demostración, la prueba de que somos hijos es que Dios nos envió el Espíritu de su Hijo para que viva en nuestros corazones. Aquí es donde está el cumplimiento pleno de la promesa. El Hijo viene a hacernos libres y a infundirnos vida. Y esa vida que el Hijo nos infunde es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de ser libres para amar, la mayor de las libertades, la más profunda de las libertades. Y con esa libertad quedamos nosotros listos para que se cumpla esto. Ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo eres heredero. Esto se nos dio no simplemente por una varita mágica,
No, detrás de esto hay una muchacha humilde de pueblo, de un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas de aquella época, que se llamaba Nazaret, y en ese pueblo estaba esta muchacha que se llamaba María. Dios le hizo su propuesta a esa muchacha humilde que no figuraba en ninguna genealogía, pero ella tenía una capacidad de compromiso, es decir, una libertad ya conquistada y una madurez que era superior a su edad física, y se comprometió con todo. Le dijo que sí a Dios de una manera rotunda, tajante, definitiva. Sí, acepto. Y luego, entonces se adelantó a cantar el nuevo orden que Dios iba a establecer. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Potente ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación. Y luego dice, Él levanta del polvo a los humildes y enaltece a los caídos. Él colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Es un orden nuevo el que el Señor va a crear, y ese orden nuevo es por la fuerza del amor que viene del Mesías, que ya esa muchacha lleva en sus entrañas. Cuando el niño nace, entonces se da cuenta de que efectivamente cielo y tierra están celebrando a Dios, porque ha comenzado una nueva oportunidad para la humanidad. Y luego vienen los pastores. Ese comienzo no se da en un palacio, se da en un establo. La cuna del niño no es una cuna hecha en cedro pulido, labrado y brillado. Es un pesebre. Y allí llegan no los potentados de la tierra, sino los excluidos de la sociedad, los pastores, para decir lo que los ángeles les han dicho a ellos. Hay un asombro general, pero María guarda todo eso en su corazón y lo va meditando para irlo comprendiendo. Dios está actuando en medio de la humanidad, lo está haciendo sin aparato, sin ruido, sin estruendo, por medio de una criatura frágil y tierna como un niño, y además valiéndose de los más humildes de la sociedad. Qué grande que es Dios. Así no queda duda de que la obra es de Él, y al mismo tiempo de que su amor es incluyente. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en este día.
que el mundo nuevo que todos soñamos no se da ni espontáneamente, como un chasquido de dedos, un acto mágico, ni tampoco por la fuerza de los poderosos. Se da por la fuerza de los humildes, de los sencillos, de los que, como María, son capaces de comprometerse con Dios de una manera definitiva y al mismo tiempo hacerse cargo de esa salvación que viene en figura de un pequeño niño y que sin embargo es una gran promesa para toda la humanidad. Hoy nosotros vamos a recibir una vez más al Señor en la Eucaristía. Es una fuerza de vida que Dios nos comunica para que nosotros con esa fuerza nos sintamos capaces de transformar el mundo, de anunciar el nuevo orden que Dios quiere crear. Y sin miedo, sin complejos, sin vergüenza, sin arrogancia, poderle decir a la humanidad que tenemos la oportunidad de vivir realmente una vida nueva, pero no de manera mágica con un cambio de calendario, sino con un cambio de corazón. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia,